La basura pertenece a la basura, dijo mi padre por el micrófono, levantando en el aire la vieja libreta amarillenta que mi abuelo me había entregado en secreto. No se limitó a decirlo, se burló de mí con cada palabra. Sin dudar, dejó caer el libro directamente en un cubo lleno de hielo derretido y champán. La multitud estalló en carcajadas, pero yo no grité. Metí la mano en el agua helada, arruinando mi vestido de novia mientras intentaba salvar esas páginas empapadas, y salí sin mirar atrás. Antes de contarles el secreto que escondían esas páginas arruinadas y cómo lo usé para derribar el falso imperio de mi padre, quiero preguntarles, ¿cuál ha sido la cosa más cruel que un familiar les ha hecho durante una celebración? Estoy leyendo cada historia que me envían. 3 días después, me encontré entrando al First National Bank en el centro de Boston. El vestíbulo era de mármol y lleno de susurros. Todo un contraste con el caos que había dejado atrás en Newport. La libreta estaba dentro de una bolsa Ziploc. Sus páginas estaban arrugadas y manchadas de champán, exactamente como decía mi padre. Basura. Me llamo Alisa. Tengo 29 años y durante toda mi vida he aprendido a hacerme invisible. Como enfermera de traumatología, es una habilidad que se me da bastante bien. Sé cómo pasar desapercibida mientras los médicos gritan y los pacientes sangran. Sé cómo guardar secretos. Pero allí estaba, de pie, con mi abrigo de segunda mano, esperando a que la joven cajera terminara de escribir, y me sentí completamente expuesta. «Necesito revisar el saldo», dije, deslizando la bolsa sobre el mostrador pulido. Esto era un regalo. La cajera, no mayor de 20 años, tomó la bolsa con delicadeza, frunciendo levemente la nariz. Tecleó el número de cuenta, probablemente esperando un mensaje de error o un saldo en cero, pero se detuvo. Sus dedos quedaron inmóviles sobre el teclado. Parpadeó, se inclinó hacia la pantalla y palideció. «Señora», susurró con voz temblorosa, «espere aquí, por favor». No se activó ninguna alarma silenciosa, pero bien podría haberlo hecho. En cuestión de segundos, el gerente de la sucursal apareció junto a un hombre con un traje hecho a medida, el director regional. No repararon en mi abrigo barato, me observaron con una atención distinta, como si estuvieran frente a alguien importante que llevaba demasiado tiempo olvidado. «Señorita Mercer», dijo el director mientras me guiaba hacia una pesada puerta de acero en la parte trasera. «Por favor, acompáñenos. Esta cuenta ha estado esperando ser reclamada durante muchos años». Me condujeron a una sala privada, silenciosa, que olía a papel envejecido y polvo acumulado. Mientras iban a buscar el expediente, me dejé caer en un sillón de cuero y cerré los ojos. Y de pronto, ya no estaba en un banco. Tenía 12 años otra vez. Estaba arrodillada sobre el suelo de madera del despacho de mi padre. Richard descansaba en su sillón, girando lentamente un vaso de whisky entre los dedos, mirándome sin decir nada. Él había derramado la bebida a propósito. Yo lo sabía. Las reglas en casa eran claras. Las niñas limpian, los niños conquistan. Hunter estaba tirado en el sofá, riéndose mientras jugaba a los videojuegos. Sus pies descansaban sobre la mesa que yo acababa de pulir. «Te dejaste una mancha, Alisa», dijo Richard en voz baja. No necesitaba gritar. Prefería hacerlo con público. Su crueldad funcionaba mejor cuando había testigos. Le gustaba ver cómo algo se apagaba dentro de mí. Era su escenario. Cuando el abuelo Samuel intentó ayudarme a levantarme, la voz de Richard se volvió cortante como un látigo. «Toca ese trapo viejo y te mando a un asilo tan rápido que no tendrás tiempo ni de recoger tus pastillas». Ese día, fregué hasta que me sangraron los nudillos. Fregué porque creía que mi valor se medía solo por cuánto dolor podía aguantar. El golpe seco de la puerta de la bóveda me arrancó del recuerdo. Abrí los ojos. Ya no era esa niña de 12 años. Ahora era la adulta que sostenía la cerilla. El director colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Su abuelo no abrió solo una cuenta de ahorros, señorita Mercer», dijo.
En 1982 creó un fideicomiso Totten. Fue uno de los primeros inversores en Apple y Microsoft. Explicó que durante 40 años todos los dividendos fueron reinvertidos, sin retirar un solo dólar. Luego me entregó el documento. El valor actual del fideicomiso, legalmente transferido a usted tras su fallecimiento, es de $12.400.000. El número estaba ahí, impreso en negro, imposible de ignorar. $12.400.000. Me quedé mirándolo, sin parpadear. Pensé en el cubo de champán. Pensé en Richard, riendo frente al micrófono, llamando basura a esta fortuna. Tenía $12 millones en las manos, y los había tirado por pura arrogancia, demasiado orgulloso para siquiera mirar dentro de la libreta. ¿Hay alguien más en la cuenta? Pregunté con una voz tranquila, casi amable. No lo había. El director negó con la cabeza. Solo usted, es completamente suyo. Pasé los dedos. Su abuelo no abrió solo una cuenta de ahorros, señorita Mercer, dijo. En 1982 creó un fideicomiso Totten. Fue uno de los primeros inversores en Apple y Microsoft. Explicó que durante 40 años todos los dividendos fueron reinvertidos, sin retirar un solo dólar. Luego me entregó el documento. El valor actual del fideicomiso, legalmente transferido a usted tras su fallecimiento, es de $12.400.000. El número estaba ahí, impreso en negro, imposible de ignorar. $12.400.000. Me quedé mirándolo, sin parpadear. Pensé en el cubo de champán. Pensé en Richard, riendo frente al micrófono, llamando basura a esta fortuna. Tenía $12 millones en las manos, y los había tirado por pura arrogancia, demasiado orgulloso para siquiera mirar dentro de la libreta. ¿Hay alguien más en la cuenta? Pregunté con una voz tranquila, casi amable. No lo había. El director negó con la cabeza. Solo usted, es completamente suyo. Pasé los dedos por la libreta seca y dañada. En ese momento, entendí algo con total claridad. No era solo dinero, era un arma. Y por primera vez en toda mi vida, supe exactamente hacia dónde apuntar. Cuando llegué a casa, mi esposo Luke ni siquiera levantó la mirada. Estaba inclinado sobre su portátil en la isla de la cocina, rodeado de hojas de cálculo impresas y notas marcadas a mano. Nuestro pequeño apartamento tenía un aire extraño, cargado, como si la atmósfera misma estuviera a punto de romperse. Luke no es solo analista de datos, es un arquitecto forense de secretos. Ve fallas donde otros solo ven éxito. No es un imperio, Alisa, dijo, al fin, girando la pantalla hacia mí. Su voz era plana, sin emoción. Es un esquema Ponzi, sostenido con préstamos puente y puro ego. Miré el monitor. Esperaba ver riqueza. Esperaba ver los millones de los que Richard presumía en cada gala benéfica y cada cena familiar, pero lo único que vi fue rojo. Es insolvente, continuó Luke señalando un archivo. La mansión en Newport, el proceso de ejecución hipotecaria comenzó hace 3 semanas. El fideicomiso familiar que dice administrar está vacío. Explicó que Richard llevaba meses moviendo los mismos $50,000 entre 6 cuentas fantasma distintas para fingir liquidez. Y aquí viene lo peor, añadió. Lo están auditando. El IRS le envió una notificación de deuda el mes pasado. Me quedé mirando las cifras. El hombre que había arrojado el legado de mi abuelo a una cubeta de champán no era ningún titán de la industria. Se estaba ahogando, hundido en deudas, desesperado. No solo quería dinero, lo necesitaba para no terminar en una prisión federal. Entonces mi teléfono vibró. Era él. Lo puse en altavoz. Luke dejó de escribir. Alisa, dijo la voz de Richard, llenando la cocina. No hubo disculpas, ni duda. Solo la arrogancia intacta de un hombre que todavía creía controlar el mundo.
He estado pensando en esa choza que te dejó tu abuelo. ¿La cabaña? Respondí. Apoyé la mano en la mesa para controlar el temblor, pero mi voz salió fría como el hielo. Voy a hacerte un favor, continuó. Ya hablé con mi abogado inmobiliario. Podemos venderla rápido. Dijo que se encargaría de todo, que conseguiría un precio justo de mercado, que invertiría el dinero en el negocio familiar para que tú por fin vieras ganancias. Eres enfermera, cariño. No tienes ni idea de impuestos sobre la propiedad ni de mantenimiento, dijo con voz falsa de preocupación. Solo intento ahorrarte un dolor de cabeza. Pero yo quería la cabaña. Era lo único tangible que Samuel me había dejado aparte de la libreta. Valía unos $300,000, una bagatela para un multimillonario, pero un salvavidas para un estafador desesperado. No vendo, papá, dije con firmeza. Se hizo un silencio incómodo, y entonces la máscara cayó. Escúchame, gruñó, bajando la voz una octava. Ese anciano estaba mentalmente incompetente cuando firmó esa escritura. Tengo testigos listos para declarar que manipulaste a un anciano senil para robar los bienes familiares. Si no firmas la transferencia antes del viernes, te demandaré por maltrato a personas mayores. Te arrastraré por el juzgado de sucesiones hasta que te declares en bancarrota. ¿Me entiendes? Estás fuera de lugar, Alisa. No estaba preocupado por protegerme. Buscaba liquidez, cualquier activo que pudiera embargar, vender y canalizar hacia su agujero negro de deudas. Lo entiendo perfectamente, respondí con calma. Bien, haré que me envíen los papeles, dijo antes de colgar. Miré a Luke. No había miedo en mí, solo una sonrisa fría y penetrante, igual que la sensación que me apretaba el pecho. Richard pensaba que estaba enfrentando a una hija indefensa. No sabía que sin querer nos había dado el mapa de su propia destrucción. Estaba desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Esperamos 24 horas antes de devolver la llamada. El silencio es un amplificador poderoso. Deja que la desesperación se enrede y crezca. Luke y yo no pasamos el día en pánico. Nos preparamos. No contratamos abogados para bloquear la venta de la cabaña. Contratamos a un diseñador gráfico para crear una carpeta de documentos de inversión, profesional y creíble. Cuando finalmente marqué el número de Richard, hice la actuación de mi vida. No llamé como la mujer segura que había salido de la bóveda del banco. Llamé como la niña de 12 años aterrorizada por derramar whisky. «Papá», susurré cuando contestó. «Perdón por colgar». «Deberías disculparte», escupió con arrogancia. Pero su filo estaba más apagado. Me estaba escuchando. «No es solo la cabaña», dije, elevando la voz a la frecuencia perfecta del pánico ingenuo. Fui al banco. La libreta no estaba vacía. La línea quedó en silencio. Casi podía escucharlo haciendo cuentas en su cabeza. «¿Cuánto?», preguntó al fin. La codicia se deslizó por el teléfono como aceite espeso. «12 millones», dije con la voz entrecortada. «$12 millones». Hice una pausa, dejé que el número se asentara. «Pero papá, no sé qué hacer». El gerente del banco empezó a hablar de impuestos sobre ganancias de capital, auditorías federales y creo que estoy en serios problemas. Si Hacienda se entera, me van a quitar la mitad. Dije que no sabía cómo ocultarlo, que no sabía cómo manejar algo así. Era el cebo perfecto. Le conté exactamente la historia que él siempre había creído sobre mí, que era débil, ingenua, incapaz de manejar el poder. Y al mismo tiempo le ofrecí lo que más necesitaba, una inyección masiva de liquidez para cubrir sus propios delitos. «Escúchame con atención, Alisa», dijo. Su voz cambió al instante. Pasó de abusador a salvador en un segundo. Fue escalofriante. «No firmes nada con el banco. No hables con ningún abogado. Tráeme esos documentos. Yo puedo protegerlos dentro del fideicomiso familiar. Los clasificaremos como un activo preexistente». Explicó que era complicado,
pero que podía hacer desaparecer la obligación tributaria. Lo hago por ti, cariño, para protegerte. ¿Protegerme? Lo que quería era tragarse la herencia para tapar los agujeros de su barco que se hundía. ¿Podemos hacerlo esta misma noche?, pregunté, fingiendo miedo. No, respondió. Sería demasiado rápido. Necesitaba tiempo para preparar los documentos de transferencia falsos. Tengo la gala del Hombre del Año este sábado en Boston. Es perfecto. Lleva los papeles allí. Dijo que firmaríamos todo en la sala VIP antes de los discursos, que anunciaría una ampliación del fondo familiar, que parecería totalmente legítimo. Quería público, quería aplausos, quería atribuirse una ganancia inesperada de 12 millones como si fuera fruto de su propio genio. De acuerdo, dije. Gracias, papá. Gracias por arreglar esto. Para eso están los padres, respondió. Colgué. Miré a Luke, el miedo desapareció de mi rostro al instante. Lo mordió, dije. Luke asintió. Ya estábamos imprimiendo los documentos que presentaríamos. Cada formulario era idéntico a los que Richard esperaría ver. Misma tipografía, mismos encabezados, todo perfectamente legítimo a simple vista. Pero la letra pequeña contaba otra historia. No era una simple transferencia de fondos, era una declaración jurada de responsabilidad exclusiva. Richard creía que estaba engañando a una hija distraída. No se dio cuenta de que, sin saberlo, acababa de invitar a su propio verdugo a su fiesta. La gala benéfica del Hombre del Año se celebraba en el gran salón del Fairmont Copley Plaza. Candelabros de cristal iluminaban a la élite de Boston, cada hombro brillante con poder y dinero. Era una sala llena de viejos ricos, políticos influyentes y, en el caso de mi padre, una ambición desesperada que brillaba con ferocidad. Llegué a las 7:55 de la tarde. Nada de ropa beige y sensata que Richard prefería. Llevaba un vestido rojo estructurado que costaba más que mi coche. Caminé entre la multitud, no alrededor de ella. No era invisible esta vez. Vi a Hunter cerca de la barra, riéndose a carcajadas. Ya llevaba 3 copas. No me vio. Estaba demasiado ocupado siendo el delfín de un reino que solo existía en su mente. Richard estaba al frente de la sala, flanqueado por 2 senadores. Lucía radiante. Era el brillo de un hombre que creía haber dado el golpe del siglo. Al verme acercarme, su sonrisa no cambió, pero entrecerró los ojos, calculando. Se disculpó y me encontró cerca de la escalinata del escenario. «Llegas tarde», susurró entre dientes, con esa sonrisa puesta para los fotógrafos. «¿Lo tienes?», preguntó. «Lo tengo», respondí. Le extendí la carpeta de presentación de cuero azul. La agarró de un tirón. Su codicia era casi palpable, un calor físico que vibraba a través de él. «¿Está todo ahí?», preguntó, revisando por encima. «¿Las autorizaciones de transferencia? ¿El poder notarial?» «Todo está ahí, papá, tal como lo pediste», dije. «Los 12 millones quedan bajo el control del fideicomiso familiar. Solo tienes que firmar como fideicomisario único para aceptar los bienes». Abrió la carpeta. No leyó las cláusulas. No revisó las definiciones, solo vio la línea de la firma. Cualquier persona inteligente se habría preguntado por qué el documento se titulaba Declaración Jurada de Gestión Histórica y Responsabilidad Única, o por qué las fechas se remontaban 20 años atrás, vinculándolo retroactivamente a todas las empresas fantasma listadas en el apéndice. Pero Richard no era inteligente. Solo era arrogante. Creía tan firmemente en su propio dominio que no podía imaginar un mundo en el que yo fuera la amenaza.
Sacó un bolígrafo Montblanc del bolsillo y, con un gesto florido, garabateó su firma. «Hiciste lo correcto, Alisa», dijo, devolviéndome la carpeta con desdén mientras ya dirigía su atención al podio. «Ve a buscar un asiento atrás. Tengo un anuncio que hacer». Subió corriendo las escaleras hacia el escenario. La sala quedó en silencio. Los focos lo iluminaron por completo. No me moví hacia la parte de atrás. Me hice a un lado, fotografié la página de firmas y presioné «Enviar», a 5 kilómetros de distancia. Luke recibió la imagen, la adjuntó a la denuncia que habíamos preparado días antes y la subió al portal seguro del Departamento de Justicia. Momentos después, Richard tomó el micrófono. «Damas y caballeros», anunció con orgullo, «esta noche inauguramos una expansión histórica de la Fundación de la Familia Mercer, una inversión de $12 millones en el futuro de esta ciudad». Lo dijo en tiempo real, frente a 500 testigos, reivindicando la propiedad de fondos que acababa de vincular con 2 décadas de fraude fiscal. Creía que estaba mostrando su legado, que estaba leyendo sus propios ritos Miranda. Mi teléfono vibró. Recibido. Código de confirmación del IRS, 99 Alfa. Listo. Richard seguía sonriendo cuando la pantalla LED de 18 metros detrás de él parpadeó. El logotipo de la fundación desapareció, reemplazado por un sello del Departamento de Justicia. Incautación federal de bienes en curso. Caso 8842. Los aplausos se convirtieron en un silencio absoluto. Richard se quedó confundido, no asustado. Su mente rechazaba la realidad que no encajaba en su guión. Ese fue su defecto fatal. No era ignorancia, era soberbia. Nunca creyó que alguien que consideraba insignificante pudiera construir una trampa tan grande como para atraparlo. Las puertas del salón se abrieron de golpe. 6 agentes del Departamento de Investigación Criminal del IRS avanzaron por el pasillo. «Aléjense del podio», ordenó el agente principal. «¿Sabes quién soy?», preguntó, con incredulidad. «Sí, lo sabemos», respondió el agente. «Eres la única fideicomisaria que firmó una declaración jurada aceptando la responsabilidad por 20 años de cuentas extranjeras no declaradas». Richard se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. «Me engañó. Mi hija», murmuró, incrédulo. Guárdalo para el gran jurado. Las esposas se cerraron con un clic seco. Las cámaras destellaron mientras lo escoltaban fuera. Despojado de toda grandeza, reducido a un hombre con un smoking alquilado. Por un instante pensé que todo había terminado. Pero no fue así. La puerta de la suite VIP se cerró de golpe tras él. La cerradura hizo clic. Hunter se quedó allí, sudando, con la cara morada, completamente frenético. «Lo arruinaste todo», siseó. «Ya estaba arruinado», dije, con frialdad. El dinero nunca existió. Agarró un cuchillo de sierra para carne. Esto ya no era estrategia, era puro instinto, el momento en que la ilusión de familia se derrumba y la desesperación muestra los dientes. Luke se puso frente a mí. «Abre la puerta, Hunter». Mi hermano se abalanzó. Luke le retorció la muñeca con fuerza, el brazo se quebró, el cuchillo resbaló sobre el mármol, cayendo al suelo. Cuando los agentes forzaron la puerta, Hunter sollozaba. No de dolor, sino de irrelevancia. Eso fue hace 3 semanas. Esta mañana, Newport huele a sal y café recién hecho. Estoy sentada en el porche de mi cabaña. Arreglé el techo, quité la hiedra. Convertí este lugar en mi hogar. A Richard le negaron la libertad bajo fianza. Sus bienes están congelados. Su imperio, liquidado. Hunter se declaró culpable. No le espera ninguna herencia, solo trabajo. Quemo la declaración jurada en el porche. Ya no la necesito. El IRS y el Departamento de Justicia ya tienen todo lo importante. Esta página era solo el miedo que yo solía tener. Luke está sentado a mi lado. La transferencia del fideicomiso está completa. Es todo tuyo. ¿Qué quieres hacer con él?, me pregunta. Miro el océano. ¿$12 millones? Digo. Nada, que crezca. Sigo siendo enfermera. Sigo siendo Alisa. El dinero no es poder, es protección. La familia no es sangre,
es quien te acompaña cuando se abre la bóveda.